Querido televidente, como le decía en la introducción, tengo conmigo a Ervin Antonio Ventura, un colaborador del grupo CCN, es decir, trabaja de manera, como dicen los altos ejecutivos de ese grupo, como un colaborador más. Ervin Ventura es un estudioso de la geografía, un investigador a profundidad y una persona que muchos dominicanos en su propio trabajo lo abordamos para que nos dé explicaciones sobre problemas algunas veces difíciles de entender. Amigo de esos grandes geopolíticos que hay en el país, como Iván Gatón, y de otros, porque vive constantemente leyendo, escudriñando, estudiando los planteamientos que hacen entendidos en materia. ¿Cómo tú juzgas la manera en que se va manejando el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, con relación al problema haitiano y a otras circunstancias de su gobierno? Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un placer estar en este medio. La actuación del presidente de la República ha sido brillante. No lo digo por asunto político, de propaganda, porque yo la política propagandística siempre le he sacado el cuerpo, no me gusta, por los manejos que se hacen tanto en este país como se hacen en otros países del mundo. Ahora bien, tenemos que decir las cosas buenas que hacen los líderes cuando las hacen. Por ejemplo, la política exterior es difícil para todos los países del mundo. Y a nosotros nos ha tocado más, porque República Dominicana no tiene una tradición de nación interventora, ni siquiera de liderazgo. Siempre después de la tiranía de Trujillo hemos adoptado un papel tímido en los procesos y siempre tratando de equilibrar la balanza en las votaciones de los organismos internacionales. Eso sí, la geografía, que es envidiable la posición que tenemos en el corazón del Caribe, entre América del Norte y América del Sur, mirando hacia Europa y hacia el oeste de África, como hacia el Canal de Panamá, que nos combina con la zona de Indo-Pacífico. ¿Qué sucede? Nuestro país, aunque no nos guste, tiene un peso muy importante en la región y en el mundo. Otro detalle es nuestra economía. Somos la séptima economía más desarrollada del continente de Latinoamérica. Y eso da peso. Y a nivel mundial somos la 67 economía más grande del mundo, con una interacción muy grande en todos los procesos. Y a nivel turístico, si incluimos a Canadá y a Estados Unidos, somos la cuarta economía más grande turísticamente. Y de Latinoamérica somos el segundo, solo superado por México. Eso nos da peso en la región. El otro detalle es que esa misma situación ha obligado a la diplomacia dominicana a salir de su zona de confort y a verse obligada a intervenir en los procesos, tanto de la ONU como de la OEA, como de infinidad de organismos internacionales de la que somos signatarios. El presidente dominicano, que tiene una agenda pro negocios, pro relaciones internacionales amistosas, pro de apoyo a los Estados Unidos, ante los procesos que empezaron con la guerra de Ucrania y la situación que se dio con China, Rusia, Estados Unidos, el resto del mundo, nos ha tocado a nosotros tomar decisiones difíciles.
una de esas decisiones difíciles es empezar a incrementar el gasto militar. Somos una nación pacífica donde esa agenda como que nunca se toca. Y con el país vecino totalmente acéfalo de poder político, de gobierno, es Abinader, que ha llevado la voz cantante desde que llegó al poder, exigiendo que la comunidad internacional tenía que resolver la situación en Haití. Que el problema de Haití no es exclusivo de República Dominicana, sino de la comunidad internacional. Y lo que se logró en la Asamblea de las Naciones Unidas es gracias a la labor que ha estado haciendo. Y la Cancillería Dominicana contactando grandes potencias, una por una. El veto de China y el veto de Rusia no fue una oposición a la resolución para el mandato de la fuerza de la ONU, liderado por Kenia, ya que ahí nadie, ningún país latinoamericano, ni ninguna potencia quiere intervenir ahí, porque nadie ve ganancia, lo que ven es el problema. Y nosotros no podemos intervenir ahí, aunque quisiéramos, porque provocaríamos un baño de sangre. Y de allá se entiende, los líderes de allá venden la idea para unificar agendas políticas de que nosotros somos el enemigo, cuando no es así. Somos la nación más solidaria con Haití, siempre lo hemos sido. Y a partir de los efectos devastadores del terremoto del 2010, el mundo inequívocamente lo comprendió. Ahora bien, Luis Abinader tiene que rendirle cuentas a los millones de ciudadanos que estamos de este lado de la isla. Y todas las decisiones que ha estado tomando a nivel internacional, sin obviar los hierros del canciller, han sido los correctos. El no cerrar la frontera ante el desafío de unos grupos políticos haitianos que están incidentando y provocando con lo del canal es lo correcto, porque el día, si dejan a Dajabón sin agua, ¿a quién es que le van a reclamar? Al presidente de la República. Las medidas que se están tomando, como la reactivación del canal de la Vigía, que es una solución a corto y mediano plazo, y el proyecto de la presa de Don Miguel, dentro del territorio dominicano, es la medida correcta, cuando de aquel lado hay grupos que por asunto político quieren crear un problema. Otro detalle es que en vista de que ya se aprobó el despliegue de la fuerza de Kenia y hay un compás de espera, el 90% de Puerto Príncipe controlado por las bandas, gran parte del centro y el sur de Haití copado por las bandas. ¿Cuál es la medida correcta que tenía que hacer el gobierno? Cerrar la frontera, detener los visados, identificar a las personas no gratas al Estado Dominicano, que es un derecho de todo Estado soberano, y movilizar el ejército para mandar la respuesta correcta de lo que hay que hacer y que de aquel lado lo entiendan perfectamente las bandas. Y con una intervención de Kenia, liderada, un país que ha tenido éxito en controlar la grave situación de Somalia, cuando se desestabilizó y quedó sin gobierno, y Al-Shabaab y Al-Qaeda entraron en el Estado Islámico. Métodos brutales, violación de derechos humanos, sí, pero Kenia es un país pobre, con muchas limitaciones económicas, con un territorio de más de 12 veces República Dominicana, 56 millones.
y con problemas medioambientales también. Pero ha sido el paladín para evitar que todo el este de África se estabilice. Y por eso es que la inteligencia norteamericana le ha prestado toda la ayuda a Kenia, junto con China, que es el principal inversor en ese país africano, y los mismos rusos, porque hay algo que la gente no entiende. En el mundo existen 3 puntos vitales por donde pasa el comercio mundial. Número 1, el estrecho de Malaca, por donde China pasa gran parte de su transporte al resto del mundo y recibe el 80% de su combustible que usa su industria. Número 2, el canal de Suez. Pero el canal de Suez tiene su salida al Índico y al Pacífico a través de la costa de Somalia. Y ahí es que está el problema. Y a Kenia que le ha tocado impedir que la desestabilización y el fundamentalismo islámico no desestabilice una zona por donde pasa gran parte de la materia prima que salen del canal de Suez. Y es la conexión del Mediterráneo hacia el Indo-Pacífico. Es cierto que William Ruto, el presidente de Kenia, tiene juegos pesados cuando va a aplicar la mano dura. Pero hay que reconocer que ha tenido éxito. Ahora bien, de que ese éxito lo vaya a tener en Haití, el tiempo lo dirá. Por cierto, hay muchas personas que al darle un miramiento a la situación que se va a presentar en Haití, tenemos muchas dudas de que la resolución que tomó la Organización de las Naciones Unidas pueda materializarse al pie de la letra. Usted habló de que en Haití hay una serie de ciudadanos haitianos armados. Se habla de banda. Y quien os habla recuerda que en la Guerra de Abril, lo contrario a los constitucionalistas, hablaban de bandas armadas. El gobierno norteamericano decretó la invasión a la República Dominicana con uno de los cuerpos especializados mejor preparados que tenía la gran nación del norte. La 82ª División Aerotransportada de los Estados Unidos, con 42,000 marines, se dijo, llegaron a la República Dominicana. La intervención de las Naciones Unidas, teniendo a Kenia como la responsable de actuar, se ha hablado de que vendrán alrededor de 1,000 policías, soldados, y quizás se agreguen 5,000 más de países que van a colaborar con esa toma de decisión de las Naciones Unidas. ¿Qué usted cree en función de los estudios que usted hace? ¿Cómo reaccionarán ya no solo la llamada banda, sino el pueblo haitiano, que muchos son formados ideológicamente y que tienen una visión clara de su país? Quien os habla ha venido aconsejando
la necesidad de que los haitianos resuelvan su problema por una cuestión de soberanía nacional y de autodeterminación del pueblo haitiano. Muchos han creído que eso es imposible. Y esa imposibilidad se va a manifestar a través de la reacción del pueblo haitiano ante la llamada intervención. Usted, que es un estudioso y conocedor de esa realidad, ¿qué cree usted que puede o va a ocurrir? La situación, desde el punto de vista de lo que se ve, está muy complicada. Primeramente porque la fuerza que envía Kenia, aunque es una fuerza de combate, muy bien fogueada y entrenada, su número limitado, en un país que se dice que pueden haber hasta 200,000 miembros armados de las bandas. Haití tiene millones de municiones y hay decenas de miles de armas de guerra en manos de irregulares. Y para poner un paralelismo de los comandos que hubo acá en la guerra del 65, que enfrentaban a las tropas norteamericanas, esos comandos tenían una posición ideológica, no estaban formados por forajidos que cobraban impuestos a la gente, ni tenían intención de control de territorio, sino tenían una agenda ideológica y un sentido, vamos a decir, nacionalista, a diferencia de las bandas que su principal motivación es económico, de expoliación económica, no sentimientos nacionales. De que algunos líderes de bandas como Jimmy Chericel, que sí tiene formación militar, fue policía y tiene estudios de estrategia y tiene aspiraciones políticas, eso no se puede decir del 80% de los líderes de las bandas. Y la clase política haitiana está muy disgregada, porque como se dice cuando el perro se muerde la cola, no hay salida. ¿Qué puede hacer el mejor escenario de la fuerza keniana? Neutralizar los ataques de las bandas, ayudar a estabilizar un poco la situación y contar con el aval de políticos haitianos que se comprometan y líderes sociales y miembros de la policía que colaboren. Porque si no es así, la misión sería un fracaso. Primeramente porque la fuerza es proporcionalmente muy pequeña para eliminar a las bandas. Y ya que las grandes potencias no quieren intervenir directamente, ni las potencias regionales, es muy cuesta arriba que un país africano que es pobre, que está al otro lado del mundo, pueda hacer lo que las grandes naciones del norte, como Canadá y Estados Unidos, no quieren hacer, o Brasil, o Francia, que son países, como quiera que se vea, que están más cercanos a Haití. ¿Qué nos toca a nosotros, independientemente de lo que pase en Haití? Mantener la frontera asegurada. No hay de otra. Controlar a los grupos de haitianos que están acá en el país para que no nos desestabilicen desde acá. Mantener la presión diplomática para que la comunidad internacional se aboque a algún plan de rescate económico, porque lo va a necesitar Haití. Aún las bandas dejan de actuar. Y algo muy importante, seguir desarrollando nuestra economía y, si es posible, vincular que la frontera no dependa tanto
de los mercados fronterizos y se puedan llevar industria clave. Y creo que se puede, porque el proyecto de los hoteles en Pedernales haría que la subregión de Enriquillo, despegaría económicamente sin depender de los mercados fronterizos. Que total, la zona fronteriza tiene niveles de pobreza muy agudos para el dinamismo económico que exhibe República Dominicana a nivel regional e internacional. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego continuamos entrevistando a Irving Ventura. Irving. Queridos televidentes, estamos llevando una interesante entrevista con Irving Antonio Ventura, un dominicano callado, para quien os habla, motivarlo a que viniera a nuestro programa. Se hicieron grandes esfuerzos. Irving, el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, dándole respuesta a una pregunta insistente de los periodistas con relación a la frontera, le dijo al país que la apertura de la frontera va a ser el producto de una evaluación. Tú en días atrás, hablando conmigo personalmente, trataba el tema económico de Haití, que en tu óptica parece que lo comprende de manera muy sencilla. ¿Crees tú en la sostenibilidad del cierre de la frontera? El planteamiento que hace el presidente sobre evaluar, ¿qué elementos tú crees que deben evaluarse para una toma posterior de apertura de la frontera y de la medida que tomó el gobierno? La apertura fronteriza debe de ir de acuerdo a lo que buscamos nosotros como país con respecto al país vecino. Nosotros no podemos permitir que un río que nace en territorio dominicano y desemboca en territorio dominicano nos lo desvíen hacia otro lado. Aparte de que hay tratados fronterizos que hoy día no se quieren reconocer, pero que están ahí. Y si nos desvían el río, nosotros podemos hacer lo mismo. La frontera no va a ser lo mismo. Y aquí tomo las palabras que mencionó el presidente de la República hace unos días. Porque ya las condiciones cambiaron mucho. Se quitó la máscara, se dejaron ver el refajo. Los líderes políticos y sociales haitianos de diferentes facciones, que su común denominador es unirse cuando se toca el tema dominicano, o mejor dicho, el Estado dominicano. El canal técnicamente es una aberración, porque no tiene estudio técnico de ningún tipo. Va a provocar graves daños medioambientales a todo lo largo de la franja fronteriza, afectando a los dos países. Porque lo que no se dice es que hay agricultores dominicanos que aguas abajo se abastecen de ese río para regar sus campos. Ahí que han querido meter un asunto de un empresario que quieren hasta vender agua. Algo impensable si es un río que nace en República Dominicana. Otro detalle es que el río, con una crecida y su base a ser hecha en bloques, eso no va a tener mucha vida útil tampoco. Lo veo como un acto de rebeldía de la clase política que promueve sus propias agendas, y no va a pasar de ahí.
Nosotros nos queda hacer lo que nos toca hacer, reforzar nuestra frontera y negociar en base que tú me das, que yo te doy. Hemos sido demasiado condescendientes con un país que tiene la desgracia de sus líderes ser malagradecidos en todos los sentidos. El futuro de República Dominicana es brillante. No porque lo diga yo, no porque tenemos la clase política de este lado mejor que la de aquel lado, sino porque las nuevas propuestas que se están haciendo a nivel turístico, a nivel empresarial, las nuevas rutas de comunicación, hay algo que el pueblo no está consciente. Aparte del programa que se lanzó hace una semana y pico, que el sistema integrado de transporte para el Gran Santo Domingo, que le daría plusvalía a toda la ciudad, porque integraría metro, teleférico, trenes, autobús eléctrico dentro de una misma red, y que con un mismo pasaje tú puedas viajar a cualquier punto de la ciudad. Eso lleva a crear nuevas rutas, nuevas redes. El tren metropolitano que lo necesitamos en la 27, que es un caos, no se puede vivir. Interconexión con el aeropuerto, con el kilómetro 13, la adecuación del kilómetro 9 de la autopista Duarte, que es un pandemonio. Hacerle la vida más llevativa a los habitantes de los Alcarrizos, humanizar cómo viven, y lo más importante, llevar redes de trenes y de transporte a San Cristóbal, a Jaina, interconectarlo con el Gran Santo Domingo. Eso junto con las redes de trenes regionales que ya está en estudio, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago. Las acciones que ha tomado el actual mandatario han sido las correctas en todos los sentidos. Y si vemos la óptica de lo que viene, el futuro será mejor y brillante. De aquel lado tienen todos los recursos para hacer un país rico, pero grandes intereses de su clase política e intereses foráneos no quieren ni que República Dominicana ni que Haití se desarrolle. Ténganlo bien en cuenta ese detalle. Querido televidente, hasta aquí la participación de Irving Antonio Ventura, que nos acaba de dar una demostración de que sus estudios trata siempre de materializarlo en acciones concretas para resolver problemas. Nuestro querido presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha ido limpiando el camino, y por suerte una gran cantidad de dominicanos han reconocido la capacidad y la calidad de interpretar a los demás de manera sana, sincera y desinteresada. Esperamos que el pueblo haitiano esté dispuesto a aceptar esta participación de las Naciones Unidas en su país para buscarle solución a los problemas y garantizar que ese pueblo salga de la pobreza absoluta en que viven una gran cantidad de sus conciudadanos. Esperamos nosotros que así ocurra y que la República Dominicana en general se lleve el logro de haber contribuido para que la hermana República de Haití se pueda desenvolver de manera satisfactoria y que no sea una carga para la República Dominicana. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa El Poder de la Verdad de esta tarde. Y como le decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.